pareja registró a su nombre el terreno que compramos entre los dos. En su fiesta de inauguración, mientras presumía el asador, le pasé una notificación legal y le dije bajito: te advertí que no lo pusieras en mi mitad. No era el mejor fin de semana para viajar. El cielo estaba encapotado y yo tenía una jaqueca tibia que venía subiendo desde el cuello. Pero Alex manejaba con esa energía ligera que le aparecía a veces, como si todo estuviera bien sin esfuerzo. Íbamos escuchando a un tipo en la radio hablar de cómo los perros entienden el tiempo. No recuerdo nada de lo que decía. Yo miraba por la ventana. Nos detuvimos en una curva alta, donde la vista se abría de golpe. No había nada ahí. Solo un terreno baldío, medio encharcado, con pasto seco hasta las rodillas y un grupo de eucaliptos más abajo. Alex bajó la ventana, olió el aire y dijo como quien no quiere nada: aquí podríamos construir algo hermoso. No me miró cuando lo dijo. Ni siquiera bajó del auto. Pero supe que era en serio. Alex decía esas cosas sin esperar respuesta, y si uno respondía, lo convertía en decisión compartida. Yo lo sabía. Y aún así asentí, sonreí y me imaginé una casa de una sola planta, con una terraza de madera y una hamaca que nunca usaríamos. Después fuimos a almorzar a un lugar pequeño. Pedí sopa aunque hacía calor. Él sacó un papel arrugado del bolsillo, un número de teléfono, un contacto del municipio, un esquema que había trazado en servilletas los días anteriores. Lo había pensado más de lo que decía. Me mostró el precio estimado del terreno. Era más de lo que pensaba gastar, pero no lo dije. Dije que sí. Dije: nos va a hacer bien tener un lugar así. Esa noche, en casa, transferí mi mitad desde mi cuenta. Lo hice sin preguntar detalles. Confiaba en él. No solo porque lo amaba, sino porque era de esas personas que parecían saber lo que hacían. A mí eso siempre me había cansado un poco, esa seguridad sin duda, pero también me daba alivio. Como si yo pudiera simplemente seguir. Nos acostamos tarde. Hablamos de los colores que usaríamos en la cocina. Él dijo azul marino. Yo pensé que iba a ser muy oscuro, pero no lo dije. Imaginé el terreno otra vez, los árboles al fondo, el sonido de los bichos por la noche. Pensé que, por fin, iba a tener algo mío. Algo que empezaba desde cero. Dormí bien. Esa fue la última vez que dormí así por muchos meses. Cuando uno confía, no pregunta. O por lo menos, eso creía. Pensaba que dudar era falta de amor, que pedir explicaciones era grosero. En mi casa, preguntar era lo mismo que interrumpir. Y yo aprendí a no interrumpir nunca. Así que cuando Alex dijo que él se encargaba, sentí alivio. Y culpa por sentir alivio. Porque parte de mí ya estaba cansada de hacerme cargo. Incluso de lo que no entendía. El lunes siguiente, Alex me escribió: voy a pasar por la notaría hoy para avanzar con lo del terreno. ¿Podés transferirme lo tuyo antes del mediodía? Yo estaba en el trabajo, entre reuniones, con el café frío al lado del teclado. Abrí el Home Banking, hice la transferencia y le mandé el comprobante sin pensar mucho. Ni siquiera pregunté si necesitaban que yo firmara algo. Él dijo avanzar y yo entendí resolver. Agradeció con un emoji de pulgar arriba. Le puse un corazón. Fue todo. Después me dijo que había que esperar los papeles del registro. Que los tiempos eran lentos, que ya estaba todo en proceso. No dudé. No tenía razones. Tenía capturas del primer depósito, el mensaje donde hablábamos del proyecto, un archivo con el plano que habíamos garabateado juntos un sábado por la noche. ¿Qué más podía necesitar? Éramos nosotros contra el mundo. Pasaban las semanas y cada tanto le preguntaba: ¿hay novedades de la escritura? Él respondía sin dejar lugar a más preguntas. Todavía no. Ya lo mandaron. Faltan unos sellos. Te aviso apenas salga. Y lo decía con ese tono que no admite seguimiento, como si dudar fuera una falta de respeto. Recuerdo que un día estábamos cocinando algo rápido y le pregunté si no convenía que yo firmara también. Lo dije como quien pregunta por la sal. Me miró con una sonrisa rápida. ¿Vos también te vas a poner paranoica como mi vieja? Y me reí. Me reí porque no quería sonar desconfiada, ni dar la impresión de que algo me incomodaba. Me reí porque, en ese momento, quería creer que solo estaba siendo formal, práctica, y que eso no era necesario entre nosotros. Pero esa noche, al cepillarme los dientes, me di cuenta de que no había ningún papel mío. Ninguna constancia, más allá de lo que había enviado por transferencia. Un impulso me hizo sacar una libreta vieja del cajón y anotar el número de comprobante. Por si acaso. Solo eso, una línea escrita con letra apurada.
Fue el primer gesto que hice sin contárselo. A veces pienso que aprendí a confiar no porque fuera valiente, sino porque no quería parecer desconfiada. De chica, cuando mi mamá se enojaba, yo le hablaba con voz suave. Creía que así podía hacer que todo volviera a estar bien. Alex no era como ella, pero había algo en su forma de decir no te preocupes, que me dejaba exactamente en el mismo lugar. Y yo asentía, porque era más fácil que interrumpir la calma. Ese año no pasó de golpe. Fue un goteo. Un fin de semana acá, otro allá. Viajes al terreno con termos y galletitas, sentados en sillas plegables, mirando el vacío como si ya viviéramos ahí. Al principio llevábamos el mate, después empezamos a llevar herramientas. Alex marcaba cosas con estacas, sacaba fotos desde distintos ángulos, hablaba con los vecinos del lote contiguo. Yo sacaba fotos de él. Empezaron a llegar presupuestos. Uno para nivelar el terreno, otro para el pozo de agua. Las cifras eran siempre más altas de lo que decían al principio. Alex las imprimía y las ponía sobre la mesa del comedor. Yo sacaba la calculadora, decía nos da justo, y él asentía. Me pedía si podía hacerle una transferencia chica para no usar la tarjeta de crédito, que está al tope. Siempre se lo mandaba. Con el tiempo, los domingos ya no eran para descansar. Eran para mirar avances. No grandes avances, una fila de ladrillos aquí, una zanja allá. Un tipo con una pala, otro con una carretilla. Siempre saludaban a Alex. A mí me decían jefa en broma, pero nunca me miraban cuando hablaban de planos. Una vez, en la ferretería, noté que todos lo conocían. Le hacían descuentos. Le preguntaban por la obra. Me quedé cerca de los pasillos de clavos y tornillos, fingiendo mirar algo mientras él discutía precios como un constructor experimentado. Cuando salimos, me dijo que había conseguido un trato buenísimo. Yo asentí, aunque no sabía bien qué habíamos comprado. Los sábados por la noche, Alex solía quedarse despierto ajustando las cotizaciones. A veces me pedía que le leyera los precios mientras anotaba. Yo le pasaba los números como quien pasa cucharadas de sopa a un enfermo, con cuidado, sin ruidos. Una parte de mí se sentía útil. Otra, invisible. Empezaron a aparecer frases como me dijeron que, cerré con, firme hoy. Y yo, que había puesto tanto como él, sentía que todo eso ocurría detrás de un vidrio que no podía romper. Cuando le preguntaba por algo, me decía, vos relájate, esto es para los dos. Lo decía con cariño, pero también con un matiz que me dejaba afuera. Como si cuidar de mí implicara apartarme. Guardé los recibos de los pagos en una carpetita azul. No era por desconfianza. Era por orden, me decía. Pero había algo raro en esa necesidad nueva de dejar constancia. Algo que antes no sentía. Una noche, me senté sola en el terreno, mientras Alex hablaba con un albañil a unos metros. Cerré los ojos. Había olor a tierra húmeda y a leña de lejos. Pensé que ese lugar tenía mi nombre aunque nadie lo dijera en voz alta. Y por primera vez, no supe si eso era bueno. El sobre llegó un jueves, mezclado con los recibos de siempre. Era más grande que los otros y tenía un membrete catastral en una esquina. Lo abrí sin pensarlo mucho, con la misma mano con la que sostenía una cuchara de madera. El nombre estaba ahí. En la primera línea. Alex Martín Esquivel. Propietario. Exclusivo. Tuve que leerlo 2 veces. Después más despacio. Pensé que tal vez había una segunda hoja, que el mío estaría más abajo. Pero no. Ni una mención. Ni una inicial. Apagué el fuego. Me senté con el sobre abierto sobre las piernas. La sopa seguía haciendo burbujas suaves en la olla. Cuando Alex llegó, se quitó los zapatos como siempre. Me preguntó qué olía tan bien. Le mostré el papel. No dije nada más. Lo puse sobre la mesa como se deja una carta robada. Lo leyó y se quedó un segundo más quieto. Después dijo, sin sorpresa, ah, sí, eso. Debe haber sido un error administrativo. Lo arreglo. No pidió disculpas. No dijo qué raro. No hizo ni siquiera el intento. Lo hiciste a propósito, dije. No lo grité. Lo afirmé. No, Lara. Te juro que no. Ese día estaba todo muy apurado. Me dijeron que se podía poner un solo nombre y después se modificaba. No es nada. Es un trámite. Pero no lo modificaste. No pensé que fuera importante. Está claro que es de los dos, ¿no? Y ahí estaba. Ese está claro como si la claridad pudiera reemplazar una firma.
como si el amor anulara las escrituras. Esa noche, comimos en silencio. Él habló de su trabajo. Yo asentí. Lavé los platos. Me acosté antes. Cuando se metió en la cama, me abrazó por la cintura. Me quedé quieta. Esa noche soñé con el terreno. Pero era otro. La tierra se hundía en un costado. La casa tenía las ventanas mal puestas. Yo quería entrar y no encontraba la puerta. A la mañana siguiente, Alex dijo, hoy paso por la notaría. Lo empiezo a resolver. Yo dije, ok. Pero ya sabía que no lo haría. Y lo más duro no fue enterarme. Fue reconocer que, en el fondo, siempre supe que si algo salía mal, no iba a estar a mi nombre. La primera vez que lo dije fue en una cena. Estaban nuestros amigos de siempre. Los de las risas fáciles y las copas de más. Había vino, carne al horno, pan con ajo. Todo parecía igual que siempre. Alex estaba contando cómo iban los avances del terreno. Usó esa voz de proyecto compartido, pero sin plural. Dijo, yo levanté todo eso solo. Rió. Los demás también. Yo sonreí. Levanté mi copa, miré el asador y dije, solo recordá no poner la parrilla en mi mitad cuando hagas tu fiesta. Hubo una pausa. Corta, pero suficiente. Alex soltó una risa rápida, algo tensa. Uno de los chicos dijo, uy, alguien cobró peaje ahí, como quien trata de flotar sobre una incomodidad. Yo seguí comiendo. Desde entonces empecé a probar. No a pelear. A probar. Como tantear una pared con la yema del dedo para ver si todavía está húmeda. ¿Dónde vas a poner mi hamaca? Sobre la línea imaginaria, le dije una tarde, mientras él planificaba el jardín. Otra vez, risa rápida, mirada desviada. O cuando alguien nos felicitó por nuestra obra, respondí, sí, impresionante lo que logran dos cuentas bancarias con un solo nombre. No buscaba aprobación. Buscaba testigos. No para él. Para mí. Para confirmar que lo que sentía no era exageración. Que eso que dolía también era real si se decía en voz alta. Una tarde, Alex hablaba por altavoz con el arquitecto. Dijo, Lara también está muy contenta. Yo, desde la cocina, respondí, sobre todo con la parte donde no firmé nada. Silencio. Luego, una risa torpe del otro lado del teléfono. Alex me miró con ese gesto de, después hablamos. Esa noche no hablamos. Pero yo dormí con una extraña ligereza. Como si, por fin, el aire me perteneciera un poco. La oficina tenía olor a madera vieja, como esas bibliotecas donde nadie levanta la voz. Había una planta al lado de la ventana, un perchero vacío y una cafetera que sonaba suave, como si respirara. Me senté frente al escritorio con la carpeta azul sobre las piernas. Estaba tibia. La había traído apretada contra el pecho en el subte. Julia me recibió con un decime todo, y esa frase, tan simple, me desarmó un poco. Me hizo sentir que no tenía que justificarme. Que no necesitaba presentar mi versión más racional de la historia. Empecé por el principio. El terreno, la ilusión, la transferencia. Le conté cómo Alex se había hecho cargo de los trámites, cómo yo había confiado, cómo los meses pasaron entre cotizaciones y visitas. No la miraba directamente mientras hablaba. Fijaba la vista en sus manos, que abrían la carpeta y acomodaban los papeles como si fueran piezas de algo más grande. ¿Nunca firmaste nada? Preguntó sin levantar la ceja. Negué con la cabeza. ¿Todo lo que aportaste está acá? Casi todo. Algunas cosas fueron en efectivo, pero las transferencias grandes, sí. Julia asentía. Marcaba con un clip lo que servía. Murmuraba cosas como esto es claro o esto lo vamos a usar. Cuando terminó de revisar, se apoyó en el respaldo y me miró sin dramatismo. No tenés escritura, pero tenés pruebas. Podés reclamar por enriquecimiento sin causa. No es inmediato, pero es viable. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino por el eco. Esa frase, es viable, me pareció un idioma nuevo. Algo que, por primera vez en meses, no dependía de Alex. ¿Y eso qué implica? Pregunté. Julia explicó los pasos, habló de mediación, de cartas documento, de un posible acuerdo antes de llegar a lo judicial. Yo escuchaba, pero no anotaba. Solo quería saber que no estaba loca por querer dejar constancia de lo que habíamos construido. O mejor dicho, de lo que yo había sostenido en silencio. No quiero destruirlo, dije de pronto. Julia no pareció sorprendida. No hace falta, respondió. Pero sí vas a tener que dejar de cuidarlo.
No supe qué contestar. Era eso. Exactamente eso. Guardó los papeles en un sobre nuevo. Me lo entregó con cuidado. Como si me estuviera devolviendo algo que era mío, aunque no tuviera mi nombre. Salí a la calle con el sol de media tarde pegándome en la cara. Caminé sin rumbo unas cuadras hasta sentarme en una banca. No revisé el sobre. No llamé a nadie. Compré un café. Se me enfrió. Pensé en todo lo que había archivado en esa carpeta. No solo papeles. También las dudas que no dije, las preguntas que me tragué, las sonrisas que puse para no incomodar. Era raro pensar que esa acumulación podía volverse argumento. Que mi silencio también podía pesar. No me sentía valiente. Tampoco vengativa. Me sentía exacta. Como si por fin estuviera pisando el borde de algo mío. Me escribió un martes al mediodía, este finde podríamos ir al terreno. Compré un asador nuevo. Te va a encantar. No era una invitación. Era una puesta en escena. El tono buscaba sonar casual, pero era el mismo que usaba cuando quería volver a una rutina anterior, como si nada hubiera pasado. Como si lo anterior, la carpeta azul, la abogada, el sobre la mesa, fueran una pausa accidental en un guión que todavía creía suyo. Le respondí, ok. Llegamos el sábado temprano. Llevaba una bolsa con frutas y un libro que no pensaba leer. Él ya tenía el fuego encendido, la carne en la heladera portátil, y hasta una playlist sonando desde su celular. Había colocado el nuevo asador en una esquina del terreno, justo en el límite entre lo que alguna vez llamamos mi lado y el suyo. Parecía grande, negro, nuevo. Un objeto brillante, recién desembalado, esperando atención. «Mira qué belleza», dijo, pasándole un trapo como quien acaricia un auto. Yo asentí. No porque me gustara, sino porque no tenía energía para explicar lo que ya no tenía sentido señalar. Pensé que nos iba a venir bien. Para volver a disfrutar un poco, ¿no? Volver. Esa palabra. Como si el tiempo pudiera reanudarse donde él quiso pausarlo. Caminé alrededor del terreno. Había algunas mejoras, más plantas, una línea de piedras para marcar el sendero, un banco de madera junto al árbol más alto. Todo bien hecho. Todo sin consultarme. Me ofreció vino. Le dije que prefería agua. Se puso a cocinar con entusiasmo. Le habló al fuego, como hacía siempre. Movía la carne como si ensayara algo. Como si con cada vuelta pudiera reiniciar una historia. ¿Te acordás cuando planeamos poner una pérgola acá? Preguntó, señalando el costado derecho. Vos la planeaste, dije. No como ataque. Como dato. Él sonrió, incómodo. Cambió de tema. Hablo de una película que quería ver, de un viaje que podríamos hacer más adelante, cuando todo esté más tranquilo. Lo decía sin mirar, como quien tantea terreno sin querer pisarlo del todo. Yo lo observaba. No con rabia. Con distancia. Como si viera a alguien interpretando su propio papel sin notar que ya no había público. Después de comer, me senté en el banco de madera. El sol se filtraba entre las ramas. Pensé que hacía mucho que no me sentaba sin hacer nada. Solo estar. No acompañar, no justificar, no llenar huecos. Alex trajo 2 cafés. Me alcanzó uno sin hablar. Se sentó a mi lado. Yo miraba el horizonte. Él también. Está quedando lindo, dijo. No contesté. Porque sí, estaba quedando lindo. Pero no para mí. No era rabia lo que sentía. Era claridad. Una certeza silenciosa que empezaba a tomar forma. Y eso, él no lo podía mover con asadores, ni con vino, ni con memoria. Alex lo llamó la inauguración. Me lo dijo por mensaje, con un emoji de brindis. Invitó a 2 amigos suyos, llevó carne de primera, armó una mesa plegable con mantel nuevo y trajo una caja de copas que aún tenían el plástico. Me pidió que llevara ensalada. Como si fuéramos los de antes. Como si todo eso no fuera apenas una escenografía. Llegamos con la tarde cayendo. Había música instrumental suave. El asador estaba impecable. Encendido, esperando. Alex vestía una camisa blanca, de esas que se ponía cuando quería verse casual pero arreglado. Caminaba como anfitrión. Con seguridad. Como si el terreno no solo le perteneciera en papel, sino también en narrativa. Yo saludé con cortesía. Dejé la ensaladera sobre la mesa. Abrí una botella de agua. Me movía con calma. Observando.
Los amigos llegaron después. Rieron fuerte, trajeron vino. Uno de ellos, al ver el lugar, dijo: «Che, esto es un lujo, ¿eh? Se nota quién manda». Alex rió. No dijo nada. Yo también reí. Pero despacio. Como quien ya conoce el chiste. Durante la comida, Alex hizo un brindis improvisado. Agradeció por el proyecto, por todo lo que venimos logrando, por la perseverancia. Usó muchos plurales. Pero todos sabíamos que eran decorativos. Yo lo dejé hablar. Lo escuché con atención. Como se escucha a alguien que va a recibir una noticia que no espera. Cuando se sentó de nuevo, me acerqué al asador. Había fuego todavía. Las brasas estaban rojas, tranquilas. Me paré frente a él. Sin apuro. «Te dije que no lo pusieras en mi mitad», murmuré. Lo dije sin énfasis. Sin necesidad de volumen. Él me miró, extrañado al principio. Luego forzó una sonrisa. «Siempre con tus bromas». Yo sonreí también. Le pasé un sobre blanco. Lo tomó por inercia. Lo abrió mientras yo regresaba a mi asiento. Lo vi leer. Primero rápido. Luego más lento. Lo vi fruncir el ceño. Su cuerpo se quedó quieto. Era una notificación legal. Un paso inicial. Sin escándalo. Sin amenaza. Pero exacto. ¿Esto qué es? Es lo que corresponde. No dije más. Me serví un poco más de agua. Él guardó el sobre, como si fuera algo que pudiera esconder. Siguió la cena. Pero ya no habló igual. Reía con un segundo de retraso. Sus amigos no notaron nada. Cuando el postre llegó, me levanté. Me puse el abrigo. Recogí mi bolso. ¿Ya te vas? Sí. Mañana tengo cosas que hacer. No me ofreció llevarme. Tampoco lo esperaba. Caminé hasta el auto. La noche era fresca. Encendí la radio, pero no la escuché. Manejar me hizo bien. No lloré. No temblé. Solo supe que, esta vez, no me iba sin dejar algo sobre la mesa. Y no era revancha. Era balance. El café tenía mesas de hierro, de esas que tambalean si no encontras el ángulo justo. Lucía ya estaba sentada, con un cuaderno abierto y su lápiz favorito. La saludé con un beso distraído. Ella me miró, sonrió y no dijo nada. A veces las amigas saben cuándo no preguntar. Saqué una hoja doblada de mi cartera. Un boceto hecho en una noche larga. Era un terreno más chico, lejos de aquel otro. Un espacio sin sombra previa. ¿Y esto?, preguntó. Es el nuevo proyecto, dije. Lucía repasó el plano con la punta del lápiz. Hacía anotaciones en los márgenes. Me hacía preguntas técnicas que yo apenas podía responder, pero no importaba. Lo importante era que ella lo tomaba en serio. ¿Y este a nombre de quién queda? Levanté la vista. Esta vez va a estar a mi nombre. Lo dije sin levantar la voz, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No era un gesto de revancha. Era una manera de no desaparecer en lo que viene. Lucía sonrió. Alzó su taza de café frío. Por eso, entonces. Brindamos. Sin ceremonia. Sin público. Hablamos de materiales, de presupuestos, de tiempo. Me recomendó un proveedor de madera que conocía, una arquitecta joven con buenas ideas. Me escribió los datos en una servilleta que guardé como si fuera un talismán. Por un momento, todo pareció ligero. No feliz, no aún. Pero posible. El sol se colaba entre los toldos. Alguien reía en una mesa cercana. En mi celular, varias notificaciones sin abrir. No las toqué. Miré el plano otra vez. No era ambicioso. Era simple. Pero por primera vez era mío desde el trazo más fino. No pensaba construir algo para demostrar nada. Solo quería un lugar sin deuda emocional. Sin permisos. No lo dije en voz alta. No hizo falta. Lucía me ofreció otra taza. Dije que sí. Nos quedamos un rato más. Y así terminó todo, con una taza tibia entre las manos, una servilleta arrugada con un número anotado, y la certeza, silenciosa, limpia, de que esta vez iba a empezar de verdad.